Уважаемые коллеги, спасибо, что сочли возможным прийти в субботний вечер, послушать наше сообщение. Для начала я представлюсь. Меня зовут Александр Горелик. Я представляю знаменитый Санкт-Петербургский психоневрологический институт, в котором имею честь руководить отделением функциональной диагностики. Muchas gracias, estimados colegas, por llegar a esa hora, un día siempre difícil, sábado, para compartir con nosotros esta información y ese tipo de los logros que ya tenemos en neurofisiología. Me llamo el doctor Alexander Gorelick, soy neurofisiólogo del Instituto de las Ciencias Psiconeurológicas de San Petersburgo, que está nombrado al honor del famoso académico y profesor Бехтерев. В нашем институте на протяжении многих лет ведется работа по изучению возможностей нейрореконструкции, основанной на методах нейропротекции, нейротерапии и нейрофизиологических методиках как таковых. Lo que vamos a presentar el día de hoy son dos trabajos. El primer trabajo es un trabajo sobre una de las nuevas tecnologías de neuroreconstrucción basadas en las estimulaciones específicas del sistema nervioso central utilizando el método de micropolarización. Первая технология, которую я хотел бы вам представить, так называемая транскраниальная микрополяризация. Суть ее заключается в воздействии сверхслабым постоянным током на поврежденные участки мозга, либо на те или иные функциональные зоны камеры. Entonces, la primera presentación se llama micropolarización transcranial como una tecnología reconstructiva. Igualmente es el método que utiliza los efectos de estimulación con un amperaje de microvoltios en unos puntos muy específicos. В отличие от достаточно распространенной в мире технологии Transcranial Direct Current Stimulation, мы работаем со сверхслабым током в диапазоне от 100 до 900 микроампер. Tenemos un reto totalmente contrario y estamos utilizando los principios totalmente contrarios de la del famoso método de la estimulación transcranial magnética o como TMS, conocido muy bien aquí y en Estados Unidos y en Europa, porque ahí están utilizando las estimulaciones de una potencia enormemente grande, a veces hasta 1,5 Tesla, a veces hasta 2 Teslas, y aquí más bien estamos estimulando con un amperaje eléctrico, porque es electroestimulación, de 100 a 900 microvoltios. Microamperios. Вот здесь вы видите список очевидных преимуществ данной технологии, которая делает ее, так сказать, доступной для очень широкого применения как в амбулаторном, так и в стационарном звене. Es un método bastante simple para utilizar, por tal motivo se puede aprender el uso de ese equipo, un espectro muy amplio de los profesionales, entonces está dedicado incluyendo no solamente a los especialistas
fisioterapia, neurología o neurocirugía, sino puede incluir a los médicos generales, a los licenciados en fisioterapia, pero lógico que siempre deben obtener un curso específico de aprendizaje cómo utilizar este método. Перед вами список тех состояний заболеваний, при которых мы применяем данную технологию. Aquí está la lista de diferentes tipos de las nosologias o las enfermedades, con el número de los pacientes en los cuales fue aplicado ese método. Entonces empieza con diferentes tipos de los daños focales del cerebro, que fueron 121, pacientes con epilepsia 67, diferentes tipos de condiciones de daños pequeños del sistema nervioso, síndrome amnésico de Korsakoff, distonía cervical, hiperkinesias de diferentes tipos de nosología, el parkinsonismo, el tremor esencial, el síndrome o trastorno obsesivo-compulsivo, el síndrome diencefálico y diferentes tipos de los problemas hereditarios que nosotros llamamos como síndromes disontogenéticos en los niños. Здесь вы видите сам прибор. Aquí está el mismo aparato, se llama Polaris. Exactamente aquí, terminando la presentación, cada uno puede acercarse, ver y tocar y estar seguro que es un aparato que realmente no es difícil de aprender a manejar. Tiene una batería, igual como una videocámara o fotocámara que se carga, lo que siempre nos da seguridad que el uso de ese aparato nunca nos va a provocar un problema de cortocircuito o algún otro tipo de descarga no deseada con el paciente. Чтобы не занимать ваше время, сегодня я ограничусь рассказом только о двух состояниях, при которых эффект от микрополяризации оказывается наиболее ярко выраженным. Первая группа – это localные органические поражения головного мозга, травматического или сосудистого генеза. El día de hoy, para tal vez no dispersarnos mucho en hablar de todo tipo de los efectos en diferentes nosologías, pues vamos a escoger solamente los dos grupos más grandes de los pacientes donde se logró mostrar una gran eficacia en la mejoría de los pacientes comparando con los otros grupos que están utilizando solamente los métodos farmacológicos, por ejemplo. Entonces, el grupo número 1 es el grupo de los локальные органические поражения головного мозга. Son los problemas locales o focales orgánicos del sistema nervioso. При этих состояниях анод выставляется на проекцию очага поражения, катод в какую-то нейтральную зону, в частности, на противоположные. Entonces, en este caso, el anodo se aplica en el punto de la patología conocida y el cátodo en la parte contraria del cráneo, generalmente en el punto del proceso mastoideo, que es un punto libre del cabello y por tal motivo siempre nos genera bastante seguridad del contacto. При заболеваниях, сопровождающихся теми или иными эпилептическими проявлениями, мы применяем вот такую схему расположения электродов. Аноды выставляются на проекции, на темпорально-каудальные проекции. Okay. El otro grupo
el segundo grupo de las patologías, donde sí mostró ser bastante eficaz, fue el grupo de los pacientes con epilepsia refractaria resistente a los tratamientos con diferentes tipos de los fármacos. Entonces, en la aplicación, en este caso, se utilizan dos ánodos y dos cátodos que se aplican en cada hemisferio. Entonces, la localización es temporocaudal. Катоды, в свою очередь, выставляются непосредственно на вертексе. Entonces, eso fue la aplicación del anodo. Y los cátodos se aplican en el punto vértex, sí, exactamente, que es como el punto de la conexión de los tres huesos craneales, donde se juntan tres suturas. Понятно, что при такой схеме основной структурой мишенью выступает хвостатое ядро. Главная, мощнейшая тормозная структура головного мозга. Entonces, cuando aplicamos el esquema así, entonces la micropolarización va a dirigirse al núcleo caudal, que nos va a generar un efecto de frenar cualquier tipo de alguna descarga no deseada en el caso de epilepsia. ¿Un núcleo caudal? Sí, núcleo caudal. Кратко о результатах. Так, например, при черепно-мозговых травмах сроки госпитализации больных в нейрохирургическом стационаре, в котором проводилось это исследование, сократились от 42 до 32 дней. То есть в среднем в 1,3 раза. Por ejemplo, en este slide se ve bastante claro el asunto de, digamos, el resultado de la mejoría de esos pacientes después de los traumas cráneoencefálicos severas que necesitaban la hospitalización, y que la hospitalización de los pacientes con diferente gravedad de las patologías severas ha bajado hasta 32 días por paciente en promedio, mientras que en el grupo de control fue 42. Entonces son 10 días menos que estuvieron necesitando el cuidado de hospitalización. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué manera, es que en este caso, baja la inflamación, el edema? ¿Qué es lo que hace para bajar la hospitalización? ¿Cuál es la fisiopatología? Вопрос. Какие именно эффекты проявлялись, в чем заключалось именно, так сказать, нейрофизиологические эффекты? Что именно устроило, что улучшалась клиника? В чем конкретно? Прежде всего, резко сокращались сроки регресса общемозговой симптоматики. Primero, lo que se notaba mucho es en el control clínico las manifestaciones del daño del sistema nervioso central. Entonces, más que todo, la mejoría fue a nivel clínico. На этом слайде представлены томограммы пациента. Секундочку. Он имел тут спрашивал еще, если уменьшался отек мозга. Конечно, в первую очередь, да. Резко снижался локальный, перифокальный отек. Ajá. Entonces, es que hice una pregunta más concreta porque entendí su pregunta que fue más concreta. Entonces, definitivamente sí, lo que se evolucionaba mejor y se disminuía más rápido fue edema cerebral perifocal del daño. Здесь представлена томограмма пациента с черепно-мозговой травмой, который получил лечение методом микрополяризации. На рисунке А до лечения, на рисунке Б после лечения, то есть через 14 суток. Entonces aquí se ve la imagen del TAC del paciente en el primer día de hospitalización
que tenía un trauma cráneoencefálico y los 14 días después de la hospitalización y todos los 14 días el paciente tenía cada día la aplicación de 40 minutos de micropolarización. Entonces, a la izquierda es el primer día y a la derecha son 14 días después. Entonces, en el primer slide se ve bastante claro del lado derecho el daño y en los slides, digamos, del lado de este, lo que es B, todavía aparecen algunos puntos del daño, pero ya es mucho más disminuido comparando con el slide A. На этом слайде представлены томограммы пациентки со спонтанной внутримозговой гематомой, объем которой предполагает безусловное хирургическое вмешательство. Este es un caso interesante de una paciente que, a pesar de que tenía un accidente cerebrovascular hemorrágico, negó a realizar una intervención neuroquirúrgica, a pesar que esa fue la primera indicación y los médicos ofrecieron la cirugía lo más pronto. Entonces, lo único que quedó es probar, porque él sí lo aceptó, el método de microestimulación y los métodos conservativos del manejo, y igualmente 14 días después se nota una diferencia marcada, una involución del daño donde hubo el accidente cerebrovascular hemorrágico. На данном слайде представлены результаты электроэнцефалографического обследования пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой. Слева представлена электроэнцефалограмма сразу после операции, проведенной по жизненным показаниям. Ok, es un caso de otro paciente de 50 años de edad que después de su trauma cráneoencefálico tenía unas condiciones severas muy resistentes al tratamiento, y donde en la electroencefalografía izquierda nosotros podemos notar claramente unas apariencias muy típicas para lo que es una crisis convulsiva, y después del tratamiento de 13 días ya el resultado de electroencefalografía ya fue diferente y prácticamente no se logra encontrar alguna manifestación compatible con las convulsiones, y igualmente el paciente quedó bien, ya no volvió más con las convulsiones. Для того, чтобы глубже изучить непосредственно нейрофизиологические механизмы влияния микрополяризации, мы провели исследование по методологии пространственно-временной организации электроэнцефалограммы. Entonces, para tratar de estudiar mejor, estamos utilizando otros métodos más, como de un control cruzado. Entonces, se utilizó un método específico, название метода, что его придумал. Значит, метод изучения пространственной организации электроэнцефалограммы, методология академика Ливанова, 70-е годы прошлого века. Se llama el método de organización espacial de electroencefalografía, que inventó en los años 70 del siglo XX el profesor académico Livanov de Moscú. Sí. В левом столбике представлены результаты исследования у больных до лечения. Средний столбик
в результате стандартной терапии и правый столбик под влиянием микрополяризации. Entonces, lo que estamos viendo son tres columnas de tres diferentes pacientes donde el método nos está enseñando la localización de patología antes del tratamiento, después en la columna mediana el cambio con el tratamiento de estándar, que es el tratamiento farmacológico, y a la derecha la columna de otras tres imágenes cuando al tratamiento estándar fue agregado todavía lo que es el método de micropolarización del sistema nervioso. Легко видеть, что в последнем случае межкорповые взаимодействия в основном переходят в диапазон альфа-ритма и вступают во взаимодействие перекрестные задние и передние ассоциативные зоны. Entonces, con este método lo que podemos entender es que es una forma de entender el trabajo integral del sistema nervioso central. Entonces, en las columnas de la izquierda vemos una asimetría en la funcionalidad de los hemisferios. En lo que es estándar vemos una cierta mejoría, y en todos lo que son a la derecha y aún más en el tercer caso, y es último abajo, se nota una mejoría importante de una integración total de los ambos hemisferios. Здесь представлены результаты клинического исследования группы больных с лекарственно-резистентной эпилепсией. En este slide lo que vamos a notar tal vez ya no es una cantidad muy grande de los pacientes, pero siempre son casos interesantes porque fueron los pacientes totalmente resistentes a todos los medicamentos anticonvulsivos utilizados para el tratamiento. Entonces, estos pacientes fueron escogidos para aplicar el método de micropolarización. Y a pesar de que no son números grandes, los resultados siempre son muy interesantes. Легко видеть, что у большинства пациентов наступало в той или иной степени улучшение состояния. Diferente grado de mejoría bajo el método de micropolarización, pero en la mayoría de los casos fue bastante efectivo. При проведении повторных курсов эффект существенно усиливался. Después del segundo curso se notaba mucho más mejoría todavía. А самое главное, у них восстанавливалась чувствительность к противоэпилептическим препаратам. Y lo más importante, que después de ese método, los pacientes ya estuvieron logrando ser manejados ya por los fármacos conocidos anticonvulsivos. Fueron dos grupos, tal vez que las formas de epilepsia que fueron formas agudas críticas postraumáticas, y fueron diferentes otros tipos de las formas de epilepsias que no son postraumáticas. Представленные вам данные подтвердили давно развиваемую в нашем институте концепцию, которая рассматривает мозг как сложную систему, обладающую универсальными системными механизмами, в том числе и самовосстановления и компенсации утраченных функций. Поэтому правильный подбор системно ориентированных воздействий радикально облегчает компенсаторную и восстановительную деятельность поврежденного мозга. Entonces, con ese método, aún más nosotros confirmamos el concepto que desde hace tiempo está desarrollando nuestro instituto,
que el sistema nervioso central es un sistema que tiene su forma de autorreconstrucción y por diferentes tipos de los daños que aparecen, los que están fallando son los mecanismos de autorreconstrucción. Y por tal motivo, el método de micropolarización nos está ayudando a volver al sistema nervioso a su condición donde se logra hacer otra vez más autónoma en su autoneuroreconstrucción. Ну и главный вывод, который можно было бы сделать из этого исследования, то, что микрополяризация как технология может быть рекомендована для самого широкого применения в неврологической и нейрохирургической практике. Las conclusiones, que es un método muy seguro, que es un método que no tiene problemas de interacciones con otros métodos y no hay ningún caso registrado de las complicaciones, simple para su uso, fácil para que puedan aprender los grupos de profesionales de manejar ese método y que definitivamente es un método bastante útil para utilizar con diferentes tipos de nosologías para mejorar las condiciones del paciente, de cualquier nosología. Готов ответить на вопросы. Las preguntas. Tengo una pregunta rápida. Sí, entiendo. ¿Qué frecuencia, en cuánto megahertz utiliza este aparatito? Porque se nos dijo el voltaje, el amperaje, pero ¿qué frecuencia? Y lo modula de acuerdo. Постоянно. Es la corriente constante. Es constante. Es corriente, solamente es un amperaje fijo, voltaje fijo, corriente constante. То есть мы помещаем головной мозг в электростатическое поле. Prácticamente el cerebro queda en un tipo de espacio y campo eléctrico constante. Okay. Lo que está polarizando fijo solamente con una misma dirección el cerebro durante 40 minutos. Entiendo, sí. Okay. ¿Y cuántos voltios es? El amperaje de 100 a 900. ¿Y voltios сколько? Ампер, микроамперы. Да, а вольты какие используются? Никаких вольтов, амперы. Окей. То есть закон Ома, по нему можно высчитать количество вольтов. Но нас это не интересует. Ok. El voltaje es un poquito más complejo para medir porque en la corriente constante el voltaje se mide según la resistencia, porque es amperaje, resistencia, voltaje. Entonces es un poco más individual según la resistencia particular que tiene el paciente en ese momento, porque también se cambia cuando se cambia el amperaje. Ok, pero si yo mido el aparato sin el paciente, ¿cuántos voltios tiene? Если вы просто поставите, сколько там будет ампер, будет аппарат. Вольты не выставляются, мы выставляем только микроамперы. Sí, él dice que el aparato no tiene el parámetro para cambiar o medir los voltios. Ok, está bien. Me disculpan. Sí, Muchas gracias. Yo regreso. De acuerdo. Да. Переходим к следующему. ¿Algunas otras preguntas? ¿A qué edad? ¿С какого возраста можно использовать? С любого. Самый младший пациент, которому лично я применял этот метод, имел возраст 3,5 месяца. El paciente más joven que el doctor tenía en su experiencia tenía 3 meses y media. Да. Fue un paciente epiléptico bastante resistente a los medicamentos. Разумеется, параметры были совершенно другими. Это было 10 минут и 100